El Apocalipsis. Apocalipsis es una palabra de origen griega que significa revelaciones. Este libro contiene las revelaciones hechas a San Juan durante su destierro en la isla de Patmos. La palabra revelación significa dar a conocer algo oculto, a fin de que pueda verse y conocerse. Capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Salutaciones a las 7 iglesias. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Una visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro.
Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El libro del Apocalipsis es un libro lleno de esperanza, que nos deja entender nuestra gran fragilidad humana y el inmenso amor de Dios para con sus hijos. Desde la creación de Dios Padre hasta el primer pecado mortal, Dios nos muestra su amor enviando a su Hijo para salvarnos de la muerte eterna. No somos diferentes desde el comienzo de la creación. Nuestra rebeldía ha marcado cada paso la creación. Cuando en el comienzo, después del primer pecado cometido por Adán y Eva, Dios les revela un plan para salvarlos poco a poco. Y de generación en generación se les fue revelando cómo sería esa salvación. Y tal como pasa ahora, muchos la esperaban ansiosamente. Algunas personas, al igual que hoy, la rechazan, ignoran, y hay quienes están siempre muy ocupados en las cosas del mundo para preocuparse del Mesías, y piensan que este acontecimiento no va a ser para esta generación, sino que será para el futuro. Ese es el Apocalipsis, un mapa para entender cómo será la segunda venida de Cristo a la tierra. Todos sabemos que será majestuosa, lo profesamos en la Santa Misa. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, hasta que vuelvas, Señor Jesús. ¿Pero estamos realmente preparados? El Apocalipsis es el único libro de la Santa Biblia que trae consigo promesas de bendición para el que lo lea con amor, respeto, y todo se lo estará revelando el Espíritu de Dios si lo hacemos con humildad. Asusta al que no está preparado, pero le da esperanza a los que esperamos que Dios venga y renueve la faz de la tierra con su amor y poder. Bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan, que significa también bendito, digno de toda alabanza, dichoso, feliz. El término corresponde al siervo, en principio de todas las épocas que interpretó y enseñó la profecía de este libro. El que lee en voz alta de tal forma que los que le oyen tienen que entender. Los que oyen, que significa oír y entender. Los que tienen discernimiento. Y guardan, que significa observar, poner atención, obedecer. Porque el tiempo está cerca, es decir, porque el tiempo señalado está al borde de su cumplimiento, o sea, el cumplimiento de las profecías señaladas para cada período de la Iglesia tendría su pronto cumplimiento. El saludo de Juan dice: gracia y paz a vosotros. Esto no significa ausencia de problemas, que son como un medio por el cual el Señor nos fortalece hasta hacernos partícipes de su santidad. Los problemas vendrán, pero no debemos preocuparnos sino entregarle todas nuestras cargas con plena confianza a Él, y Él obrará. Estas cartas son enviadas por el eterno Yo soy el que soy. Y de los 7 espíritus, este simbolismo es una representación de la verdadera Iglesia, los mensajeros de ella. Jesucristo es el testigo fiel, confiable, seguro, verdadero, fidedigno. Todos estos términos exaltan la vida de Cristo. Tanto en la vida como en la muerte fue vista su fidelidad.
pero Él es el testigo fiel, hablándonos así de su eterna fidelidad. Jesucristo es el primogénito, porque es el único Hijo de Dios que vino al mundo encarnado por medio del Espíritu Santo, en el sentido de que es primicias de los que durmieron, es decir, es el primero en el sentido de prominente, principal. Por ejemplo, la muerte de Adán trajo la muerte a la humanidad. La muerte de Cristo le da la vida a la humanidad. En este sentido, Cristo también fue el primogénito de los muertos, el primer resucitado de los que resucitarán para el reino a su semejanza. Jesucristo ejerce toda autoridad. Todos los reinos existen con su permiso, aun los que le son hostiles. Jesucristo es el jefe, gobernante, oficial, juez, es decir, Él ejerce todo el control sobre ellos. E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para Dios su Padre. Este reino es el que se le prometió a Israel en el desierto y que en su cumplimiento final, completo y definitivo está en el futuro. Hoy solo como una sombra vemos este reino en la Iglesia, ya que está en formación, pero se manifestará a plenitud en el futuro, cuando en unidad refleje plenamente la gloria de Dios y sea realmente luz de las naciones, según las profecías. El dominio de Cristo glorioso, ahora oculto, resplandecerá pronto con toda su potencia, pues viene sobre las nubes y todo ojo lo verá, incluso los que le atravesaron. Este es el mensaje del Apocalipsis. Suceda lo que suceda, en todo, incluso en medio de los más tremendos horrores de la historia, la venida gloriosa de Cristo es el signo de esperanza para sus fieles. Dios mismo sella la presentación de Juan, cerrando la introducción con su firma. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor, el que es, el que era y el que viene, el Señor universal. Dios abraza toda la historia, presente, pasado y futuro. Él es el Creador, presente hoy en los acontecimientos del mundo, y que llevará el mundo y los hombres a su plenitud consumada. Dios es siempre el que viene, el que está a las puertas, el que irrumpe en el mundo y en la vida del creyente. Este título divino es comentario tarjúmico del Yo soy del Éxodo, cuando Dios revela su nombre a Moisés en la zarza ardiente. Alfa y Omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Dios abraza y da sentido a todas las sílabas, palabras y acontecimientos de la vida humana. Él es, el que era y el que viene, el Señor del tiempo y de la eternidad. Es el Pantocrátor. Alfa y Omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Y nos habla de Dios como único. No hay nadie ni antes ni después de Él. Este pasaje es muy claro que el que dice, yo soy el Alfa y la Omega, es el que es, y que era, y que ha de venir, y se refiere a Dios, el Padre. El Todopoderoso, al que está sentado en el trono, y lo diferencia con el Cordero. Dios también se identifica con la venida del reino. Cuando hablamos de la venida de Cristo, hablamos de la venida del reino de Dios, recuperando este planeta
perdido por el pecado, y donde está involucrado todo el cielo. Por eso se habla del reino de los cielos, o reino de Dios y de Cristo. Juan estaba exiliado en la isla de Patmos, la cual se encuentra a 55 kilómetros al suroeste de Éfeso, hoy Grecia. A esta isla se enviaban presos para trabajos forzados, para sacar minerales y donde las noches eran muy frías. En esta isla estuvo Juan por su fidelidad al Señor 16 meses o algo menos. Para Juan tuvo que ser muy grato volver a escuchar a su maestro. Al igual que los profetas, Juan fue inspirado por Dios, condición que necesitamos para entender esta profecía. No hay aprendizaje espiritual sino por el Espíritu, el mismo Espíritu que inspiró las Escrituras. Un profeta no habla en nombre propio, es siempre un elegido y enviado por Dios a anunciar su palabra. Juan, como profeta de Dios, nos narra las circunstancias de su llamada. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe de la tribulación, del reino y de las pruebas en Jesús. Juan se presenta como hermano. En la iglesia solo hay un Señor, Cristo, y los demás son hermanos. Juan se siente unido a los fieles, a quienes dirige su palabra. Con ellos participa de la gracia de la elección. Con ellos participa de la persecución de la iglesia. Oí detrás de mí una voz fuerte, como una trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ahora vas a ver y mándalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a Laodicea. Me di vuelta para ver de quién era esa voz que me hablaba y vi 7 candelabros de oro. El candelero consistía en un pedestal, un árbol o columna de 6 brazos, 3 de un lado y 3 del otro, opuesto de la columna, y 7 lámparas que sobresalían de dicha columna y de los brazos, y tenían la función de iluminar el tabernáculo. Aquí Juan ve 7 soportes de oro, en las cuales irían 49 lámparas. Estos 7 candeleros simbolizan las 7 iglesias a las cuales va dirigida. La iglesia es la que posee la luz del Evangelio contenida en la palabra y a la que se le confió la evangelización de las naciones. Esta imagen de Jesús andando en medio de los candelabros ilustra su cuidado y su protección sobre la misma. Él dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Daniel también tuvo una visión de Jesús semejante. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes se ceñían sus ropas con una cinta de oro. El cabello cano era reverenciado como un reconocimiento a la autoridad divina, a los cuales se les reconocía y por lo cual llegaban a la ancianidad, ya que la obediencia era una condición para llegar a la vejez. La cabeza es símbolo de la fuente de la vida. La ancianidad, aquí aplicada a Cristo, es un reconocimiento a su dependencia a Dios, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, dirigiendo todo su crecimiento. Este pasaje, con todos sus símbolos, será aplicado también a la iglesia en la plenitud de su madurez. Nos dice la Escritura que sus ojos son como llamas de fuego. Nos está hablando de una mirada que todo lo escudriña, aún
lo profundo de nuestro corazón, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. El bronce bruñido es el bronce pulido, que queda rojo, vivo, bien lustrado. Aquí nos está hablando del resultado final de purificación de la Iglesia, fruto de su constante labor en ella. Refulgente como un horno. En estos casos se refiere a los juicios en la casa de Dios, donde comienza, primeramente, juicio que no tiene la finalidad de condenar, sino limpiar, purificar, sobre el propósito de Cristo para la Iglesia. Esta espada aguda de 2 filos es la palabra de Dios. Ahora bien, los que usan esta espada de 2 filos, por lo cual el Señor juzga, son los que el Señor tiene en su diestra. El texto dice: tenía en su diestra 7 estrellas. Son los ángeles de las 7 iglesias, que son los siervos mensajeros por medio de los cuales el Señor comunica su palabra que juzga. Los mensajeros y el mensaje son los medios que Dios siempre usó para juzgar. ¿Y cómo se sienten ante la manifestación de Dios Isaías o Ezequiel? Isaías, al ser llamado como profeta, ve el templo y en el templo, sentado en un trono excelso y elevado, contempla al Señor. Juan no ve el templo, sino al Señor en medio de la iglesia reunida en asamblea. Y una vez más Juan siente la mano y la voz del Señor, que repite lo que tantas veces había dicho a sus discípulos: no temas. Con esta imposición de manos, Juan recibe la consagración profética. El Señor se presenta solemnemente a sí mismo y confía a Juan su misión. En su presentación, el Señor Jesucristo se atribuye a sí mismo las palabras pronunciadas por Dios. Él, como el Padre, es eterno, el primero y el último, es el viviente. Ha participado de nuestra condición humana plenamente, hasta gustar la muerte, pero la ha vencido con su resurrección. Y como vencedor de la muerte, tiene las llaves de la muerte y del infierno. Las llaves, símbolo de poder, están destinadas a abrir y cerrar la ciudad de los muertos. En medio de la persecución, los cristianos pueden perseverar en fidelidad a Él, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. A los que mueran por Él les arrancará el dominio de la muerte y les hará partícipes de la vida eterna. El misterio de la muerte y resurrección de Cristo llena las páginas del Apocalipsis. Es constantemente anunciado. Jesús ha conocido la muerte, pero ahora es el viviente. Cristo mismo proclama su victoria para ser partícipes de ella a sus discípulos. Escribe. Esta palabra es una orden del Señor. Nos habla de la importancia de esta profecía. El Señor manda escribir a Moisés y a Jeremías, poniendo esta profecía a la misma altura de importancia para su pueblo como aquellas. Ninguna carta en el Nuevo Testamento fue mandada expresamente a escribir por el Señor como lo fue el Apocalipsis. Solo esta profecía cuenta con una bendición para los maestros y miembros de la Iglesia y que hagan caso. Escribe lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá en el futuro. Este pasaje es importante ya que nos habla, por decirlo de alguna manera, de la clave para clasificar como histórica futurista a esta profecía. Se nos informa de un cumplimiento continuo en la historia, prestando una utilidad continua a la Iglesia.
tal como el resto de las Escrituras. Dios, que quiere que tengamos una revelación permanente de sus planes, Dios ayer y hoy quiere salvarnos, nos da el mapa del Apocalipsis. ¿Tú quieres salvarte? Te ofrece un arca que no te dejará naufragar. Te ofrece a su madre, ella portadora en cada aparición de los mensajes divinos y apocalípticos, y los muestra una y otra vez. Solo falta tu sí, dejar tu orgullo y en humildad y pequeñez pedirle como hijo que no te desampare, y ella te guiará a una buena confesión y a empezar a ser no la parte herida de la Iglesia de Dios, sino que convertirte en la militante, en la que pone todo su esfuerzo para que la segunda venida del Hijo de Dios sea pronto y podamos decir a viva voz, preparados para esta lucha final, con nuestros vestidos lavados con la sangre del Cordero y sin miedo. Maranatá, ven Señor Jesús.